Hablaremos en este segmento de el importantísimo tema de la Declaración General de Inconstitucionalidad. La reforma constitucional de amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, incorporó al sistema jurídico mexicano esta nueva institución, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Su pretensión básica es matizar de alguna manera la fórmula Otero o principio de relatividad de las sentencias de amparo. Incluso, pues la regulación constitucional de esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad, pues la encontramos precisamente en la fracción segunda del artículo 107 de la Constitución. La fracción segunda pues recoge esta fórmula Otero o principio de relatividad de las sentencias de amparo, que dice que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos si procediere en el caso especial sobre el que verse la demanda. Pero se incorporaron estos párrafos que vienen a recoger esta nueva institución, que dice: cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente. A este segundo párrafo de la fracción segunda del artículo 107 yo le llamo el aviso preventivo. Cuando por segunda vez consecutiva la Suprema Corte resuelve en amparo indirecto en revisión de la inconstitucionalidad de una norma, le avisa al Congreso emisor para que tome las medidas correspondientes. Luego, en el siguiente párrafo dice: cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración, en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales, sin que se hubiere superado el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos 8 votos, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. Entonces, esto ya es propiamente lo que es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que requiere que se integre jurisprudencia por reiteración. Fíjense ustedes cómo se van dando las condiciones que se establecen para hacer la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Y la Suprema Corte le da 90 días al Congreso respectivo para que enmiende la ley declarada inconstitucional, y si no, la Corte tomará las medidas correspondientes. Los 90 días ya han sido interpretados con 90 días de periodo ordinario de sesiones del Congreso respectivo para que pueda emitir esa declaratoria. Y viene la limitación mayor que tiene el último párrafo del artículo 107, que dice: lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia tributaria. Entonces tenemos una primera gran excepción para esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad, es que no se trate de normas en materia tributaria. La Declaratoria General de Inconstitucionalidad se reglamenta en la Ley de Amparo a partir del artículo 231, que dice: cuando las salas o el pleno de la Suprema Corte en los juicios de amparo indirecto en revisión resuelvan la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión, el aviso preventivo, en una o en distintas sesiones, el presidente de la sala respectiva o de la Suprema Corte lo informará a la autoridad emisora de la norma. Lo dispuesto en el presente capítulo no será aplicable, ya sabemos, a normas en materia tributaria.
El 232 dice: cuando el Pleno o las salas de la Suprema Corte, en los juicios de amparo indirecto en revisión, establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de la misma norma general, se procederá a la notificación a que se refiere el tercer párrafo, y ya dimos lectura de la fracción segunda del artículo 107 de la Constitución. Una vez que se hubiera notificado al órgano emisor de la norma y transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se modifique o derogue la norma declarada inconstitucional, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad correspondiente, siempre que hubiera sido aprobada por mayoría de cuando menos 8 votos. Este es un ejercicio que no es ajeno a las facultades de la Suprema Corte, porque cuando el máximo tribunal conoce de las acciones de inconstitucionalidad o en controversias constitucionales de un órgano o una entidad superior a una inferior, y se aprueba por lo menos por una mayoría de 8 votos, pues la Corte se convierte también en legislador negativo y tiene que tomar ciertas disposiciones de cómo esa declaratoria de inconstitucionalidad vendrá a impactar en el sistema jurídico mexicano. Por eso es que esto no es excepcional, no es algo nuevo, no es una facultad que esté ajena a lo que normalmente ya venía resolviendo, por lo menos desde 1995, la Suprema Corte. Cuando el órgano emisor de la norma sea el órgano legislativo federal o local, el plazo referido en el párrafo anterior se computará dentro de los días útiles de los periodos ordinarios de sesiones determinados en la Constitución Federal. Bueno, ahora ya sabemos que hay Constitución de la Ciudad de México o en la Constitución legal según corresponda. Aquí hemos dicho que los plenos de circuito tienen 3 funciones fundamentales y sustantivas: el resolver las contradicciones de tesis de los tribunales colegiados de ese circuito y de esa especialidad, el de intervenir en el procedimiento de sustitución de jurisprudencia, y la tercera facultad está precisamente en torno a la declaratoria general de inconstitucionalidad. El artículo 233 dice: los plenos de circuito, conforme a los acuerdos generales que emita la Suprema Corte, podrán solicitar a esta, por mayoría de sus integrantes, que inicie el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad cuando dentro de su circuito se haya emitido jurisprudencia derivada de amparos indirectos en revisión en la que se declare la inconstitucionalidad de una norma general. Se ha preguntado mucho la doctrina por qué es que se requiere, si en esos 90 días el Congreso no modifica la ley, ¿qué es lo que debe contener esa declaratoria general de inconstitucionalidad que debe ser aprobada por lo menos por 8 votos del Pleno de la Suprema Corte? El artículo 234 dice: la declaratoria en ningún caso podrá modificar el sentido de la jurisprudencia que le da origen, será obligatoria, tendrá efectos generales y establecerá. Entonces ya tenemos en este 234 definido que esa declaratoria general de inconstitucionalidad no podrá modificar lo que ya es la jurisprudencia, la declaratoria de inconstitucionalidad que se da dentro de la jurisprudencia. Sin embargo, la declaratoria lo que deberá fijar es la fecha a partir de la cual surtirá sus efectos. Piensen ustedes que con motivo de esa ley, aunque inconstitucional, ha surtido efectos respecto a un número indeterminado de personas. Por eso es importante que la Corte defina la fecha a partir de la cual esa función del legislador negativo surte sus efectos. Los alcances y las condiciones de la declaratoria de inconstitucionalidad. Si uno observa en las acciones de inconstitucionalidad, normalmente se dedica a un considerando a estudiar estos aspectos y se fijan desde luego los alcances y condiciones de esa declaratoria de inconstitucionalidad.
Lo mismo tendrá que hacerse en el caso de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad prevista en el artículo 107, fracción segunda, segundo y tercer párrafo de la Constitución. Insiste el legislador en establecer que los efectos de estas declaratorias no serán retroactivos, salvo en materia penal, desde luego en beneficio, en términos del párrafo primero del artículo 14 de la propia Constitución. El 235 nos dice: la Declaratoria General de Inconstitucionalidad se remitirá al Diario Oficial de la Federación y al órgano oficial en que se hubiera publicado la norma declarada inconstitucional para su publicación dentro del plazo de 7 días hábiles. En ese momento hay un acuerdo general 11/2011 de 4 de octubre del 2011 del Pleno de la Suprema Corte, que es el que estructura el procedimiento de Declaratoria General de Inconstitucionalidad y que desde luego se mueve dentro de los límites de estas disposiciones constitucionales y legales. Curiosamente, este acuerdo general se emitió para reglamentar la disposición del artículo 107, fracción segunda de la Constitución, párrafo segundo y tercero, cuando todavía no existía ley de amparo, porque recordarán ustedes que el legislador, el poder revisor de la Constitución, cuando modifica las disposiciones constitucionales de amparo, había previsto que la ley de amparo se tenía que publicar 120 días después del 6 de junio de 2011. Sin embargo, bueno, pues pasó el tiempo y fue hasta el 2013 que entró en vigor el 3 de octubre de 2013 la nueva ley de amparo.